amigos, tenemos una entrevista y vamos a hablar sobre el desarrollo de las audiencias del Jurado Nacional de Elecciones, análisis y repercusiones en el contexto de las elecciones generales 2021. Hoy conversamos con el doctor Michel Samaniego Monzón. Él es exsecretario del JNE y especialista en temas electorales. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días y gracias por la invitación para conversar aquí en el canal del Jurado Nacional de Elecciones sobre los temas que tú estimes conveniente hacerme preguntas. Gracias por acompañarnos. El Jurado Nacional de Elecciones ya ha culminado con la revisión de las actas observadas, un promedio de 84 actas electorales observadas, y ahora le toca revisar y ya ha comenzado con la revisión de las apelaciones de pedidos de nulidad. ¿Podría comentarnos cómo observa, cuál es su lectura respecto a las audiencias públicas que viene realizando el máximo ente electoral? Bueno, en un proceso electoral de esta naturaleza presidencial, las audiencias públicas respecto de las actas observadas o de las nulidades de actas que se presenten, tienen que ser desarrolladas lo más rápido posible. Y esto por mandato de la ley. La Ley Orgánica de Elecciones establece que el Jurado Nacional de Elecciones debe resolver estos pedidos en el plazo máximo de 3 días hábiles. Me parece que en el tema de las actas observadas ha cumplido los plazos adecuadamente, y ahora en el tema de las nulidades que se han visto o que se han visto hoy día, que me parece que han sido 10, también está cumpliendo los plazos. Esperemos que el resultado de las votaciones de estos expedientes que se han visto sean acatados por todos los ciudadanos y por las partes contendientes en este proceso electoral. Es muy importante que se respete la institucionalidad del jurado, que hasta ahora ha venido demostrando, no solo a nivel nacional, sino internacional, un correcto desarrollo del proceso electoral. Bien, es importante respetar en todo caso las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora entramos a esta etapa de las apelaciones sobre los pedidos de nulidad. En primera instancia, ya todos estos pedidos de nulidad habían sido desestimados por los jurados electorales especiales. ¿Cuál podría ser la diferencia en esta segunda instancia ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, es difícil saber, pero lo cierto es que efectivamente un gran porcentaje de estos pedidos de nulidad fueron declarados por los jurados electorales especiales extemporáneos, porque se presentaron fuera de las 8 de la noche, que es el horario que deben atender los jurados electorales especiales. Luego de las 8 de la noche del tercer día de producidas las elecciones. A mí me gustaría precisar en este punto que ese horario no es un horario arbitrario, ni que de la noche a la mañana se estableció. Ese horario está establecido en el reglamento de gestión de los jurados electorales especiales para tiempos de pandemia, que han sido establecidos antes del inicio del proceso electoral. Es decir, todos los partidos políticos conocían el horario de atención de los jurados electorales especiales. Y eso no solo ocurría en este proceso electoral, sino en todos los procesos electorales. Ahora, si se presentó fuera de ese horario, es probable que el Jurado Nacional de Elecciones confirme las improcedencias. En cuanto al fondo o a las apelaciones que han entrado dentro del horario, la gran discusión está entre si existen firmas falsas o supuestamente falsas en algunas actas cuya nulidad se pide, en otras se pide que las mesas han sido constituidas por familiares, y en otras que un candidato solo tiene votación y el otro no. Y también hay una gran discusión en estos pedidos de nulidad si se debe alcanzar o no la lista de electores de la mesa. Entonces acá hay que distinguir entre el padrón electoral, que se aprueba antes del inicio de un proceso electoral, y que es la relación de todos los electores a las cuales tienen acceso los partidos políticos. El acta padrón, que es la relación de los votantes que se publica en la puerta del local de votación, y la lista de electores, que es aquella que se firma una vez que se vota en un proceso electoral.
Usted va, entrega el DNI, deposita su cédula de votación y luego firma un padrón en la mesa de votación y pone su huella digital. Esa es la lista de electores. Ujú. Entonces, el jurado, me parece que la organización política Fuerza Popular está pidiendo que se muestre esta lista, este padrón de electores de la mesa cuya nulidad están pidiendo. Ujú. Y me parece que ahí va a ser la discusión si contiene datos sensibles que pueden ser entregados Ujú. o no pueden ser A su entregados, y parecer, seguramente eso se resolverá. ujú, a su parecer, ¿estos datos deberían ser entregados a organizaciones políticas? ¿O qué es lo que dice la normativa finalmente en nuestro país? Bueno, son datos sensibles que no se Ujú. pueden entregar a una organización política ni a algún ciudadano. Cualquier ciudadano que se vea afectado por este requerimiento podría impugnar esa demanda de habeas data que ha interpuesto Fuerza Popular. Me parece que no solo por el tiempo en el que se desarrolla un proceso de habeas data, sino por la información que contiene, es poco probable que esta demanda de habeas data se declare fundada. Claro, además, ¿qué repercusión podría tener un recurso como este en el marco de un proceso electoral? ¿Qué es lo que dice la Constitución? Bueno, eh, la justicia ordinaria no puede intervenir en un proceso Mm. electoral, Ujú. no puede intervenir y tampoco puede alterar el calendario electoral. Entonces, el artículo 176 de la Constitución y el artículo 2 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que el Jurado Nacional de Elecciones debe garantizar que la voluntad expresada en las urnas sea reflejo exacto y oportuno. Cuando dice oportuno, dentro de los plazos legales que le establece la ley. ¿Y cuáles son esos plazos legales? El cronograma electoral. Por ese motivo, no puede haber una estación probatoria en un proceso electoral, sino pruebas de actuación inmediata, es decir, lo que exista. Si existe algún delito, alguna irregularidad, va a tener que ser la justicia ordinaria la que resuelva ese problema. Entonces, un proceso de habeas data le entrega la información a Fuerza Popular si es que se declarase fundada, pero esa demanda no podría tener incidencia en el proceso electoral. Claro. Ujú. Bien, ahora si hablamos del criterio de conciencia al que se está apelando recientemente, ¿qué dice la Constitución al respecto? Bueno, tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones establecen que los magistrados del Jurado Nacional resuelven con criterio de conciencia. No obstante, pese a este criterio de conciencia, las resoluciones deben contener la motivación expresa, tanto normativa como de los medios de prueba que fundan una decisión de un juez electoral. Entonces, esto implica que cualquier decisión del Jurado Nacional de Elecciones tiene que estar no solo fundamentada en norma, Ujú. sino sobre todo y de manera muy importante en medios probatorios que acrediten la pretensión de alguna de las partes. Ujú. Perfecto. Bien, ahora respecto a los tiempos, ¿cuándo sería la proclamación de los resultados oficialmente en la normativa? ¿Cuánto tiempo tendría el Jurado Nacional de Elecciones para resolver estas apelaciones? Bueno, cuando existe un proceso electoral se tiene que resolver lo más pronto posible las impugnaciones que hubiesen, porque luego de las impugnaciones, los jurados electorales especiales tienen que proclamar sus resultados descentralizadamente y luego el jurado nacional proclama los resultados generales. Mm. Me parece que en las elecciones del 2016 fue el 28 de junio o el 26 de junio. Ujú. Dada la coyuntura, yo estimo que en una semana o semana y media deben estar concluyendo todas las impugnaciones de este proceso electoral. Ujú. Bien, como se va dando el proceso y lo que hemos visto el mismo día de las votaciones, luego el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la revisión por parte de los jurados electorales especiales y finalmente el trabajo que está realizando el Jurado Nacional de Elecciones, este proceso electoral se podría decir, como han dicho los organismos de observación internacional, que se ha hecho con la debida transparencia y en el marco de la normalidad. Bueno, lo que pasa es que cuando existe un conflicto de cualquier naturaleza,
siempre hay discrepancias con el actuar de los organismos estatales. Si uno observa el actuar de la OMPE, me parece que ha sido desarrollado de manera eficiente. No solo participa la Oficina Nacional de Procesos Electorales al organizar, están los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones, está el Ministerio Público en algunas ocasiones, la policía, los coordinadores, los mismos partidos, los observadores internacionales. Y la información de las actas, por ejemplo, es pública. El Jurado Nacional de Elecciones está cumpliendo también su misión, resolviendo las actas observadas primero y ahora las nulidades que se están presentando. Y me parece que los observadores internacionales ya han señalado que este proceso electoral no se puede tachar de que haya tenido algún tipo de fraude o irregularidad alguna. Perfecto. Doctor Samaniego, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JNE Noticias. Seguramente más adelante también estaremos conversando con usted para ver cómo se viene desarrollando este proceso electoral y cuáles son los pasos para llegar finalmente a la proclamación de resultados. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias por su tiempo. Amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos.